Suenan las alarmas en un 767 nuevo. ¿El combustible? No puede ser. ¿Por qué no tengo instrumentos? La aeronave tiene una falla catastrófica cuando está a 8,000 metros de altura. Winnipeg, Air Canada, 143. Adelante, 143. Perdimos ambos motores. ¡Santo cielo! Es hombre muerto. ¿A qué distancia estamos de Gimli? Están a unas 12 millas de Gimli. Haré un deslizamiento. La tripulación se queda sin opciones y no tiene más tiempo. Está volando un avión comercial que pesa unas 95 toneladas y la aeronave se está cayendo muy rápidamente del cielo. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. El vuelo 143 de Air Canada vuela por un cielo despejado y tranquilo en el centro de Canadá. La aeronave acaba de pasar la mitad de su viaje de Montreal a la ciudad de Edmonton, en Alberta. Buenas tardes, damas y caballeros. Habla su copiloto. La aeronave hoy lleva 61 pasajeros y 8 tripulantes a bordo. Es un bello día y la temperatura es de 24 grados. Es el 23 de julio de 1983. Ya casi lo tienes, ¿no? Rick Dion es un ingeniero de mantenimiento de Air Canada. Estaba yendo a Edmonton con mi esposa Pearl y mi hijo Chris, que tenía 4 años. Nos íbamos a tomar unas vacaciones de 2 semanas. Estábamos muy entusiasmados por subir a este avión nuevo. Cortesía del capitán. Hola, Rob. Gracias. Cuando quieras, ve a la cabina. Era mi primer vuelo en el 767 porque era un avión nuevo en la empresa. Vuelvo enseguida. Quería ir a la cabina de vuelo para ver cómo habían aplicado toda esta tecnología nueva. El capitán del vuelo 143 es Bob Pearson. Tiene 48 años y ha pasado más de 15,000 horas en el aire. Su primer oficial es Maurice Quintal, un copiloto que ya tiene una experiencia de más de 7,000 horas de vuelo. Adelante. Disculpen, caballeros. Rick. Conocía a Bob Pearson del pequeño club de vuelo al que asistía en Saint-Lazare. Casualmente, él era uno de los pilotos que siempre iban al club de vuelo a volar los planeadores y también los aviones ultraligeros, Ultra Flight Lesser. Partimos hacia el noroeste. Era un día bonito y soleado de verano. Teníamos planeado volar a 11,000 metros. En 1983, pocos aviones volaban tan alto y solicitamos 12,500 metros para estar por encima de la corriente en Chorro del Oeste. La tripulación puede haber acumulado muchas horas en el aire, pero tiene muy pocas horas en este avión. Se trata del 767, el último y más avanzado avión de fuselaje ancho de la empresa Boeing. Un ejército de microprocesadores en la panza del avión automatiza tantas funciones que se eliminó el trabajo del ingeniero de vuelo. Y este avión es uno de los 4 767 que Air Canada ha adquirido recientemente. El avión en sí solo tiene 150 horas de vuelo. Qué diferencia, ¿no? Sí. Tienen todo justo aquí. La cabina de vuelo era diferente porque toda la instrumentación a la que estábamos acostumbrados había cambiado. Estaba llena de pantallas, de tubos de rayos catódicos que parecían televisiones. Era un avión muy nuevo y de alta tecnología. Esto implicaba un cambio realmente muy significativo para toda la tripulación de vuelo y el personal de mantenimiento que lo manejaban. Era una aeronave nueva para nosotros. Yo tenía solo 75 horas en ese avión, así que todo era nuevo. Los pilotos y los equipos de mantenimiento todavía están conociendo esta aeronave. Y teníamos la misma condición. El capitán le explica a Dion cómo solucionó un problema menor con los motores en un vuelo anterior con ese avión. Así volvió a nivelarse y pudimos continuar. Eso es muy interesante. ¿El combustible? ¿Por qué puede ser? Una alarma le avisa a la tripulación que la presión de una de las bombas de combustible es demasiado baja.
¿Le pasa algo a la bomba? El 767 tiene 3 tanques principales de combustible, 2 tanques en las alas que siempre se utilizan, y uno en el centro que solo se usa para los vuelos de larga distancia. Las bombas de combustible eléctricas extraen el combustible de cada tanque y lo suministran a los 2 motores. Así que la alarma podría indicar que una de las bombas necesita mantenimiento, pero también podría indicar un problema más grave, que no queda combustible para bombear. Perdimos la bomba delantera. Seguro que la bomba está fallando. Se activa otra alarma de baja presión del combustible, esta vez de la bomba del lado izquierdo del avión. Pero la computadora de vuelo de Pearson indica que debería alcanzarles el combustible para el resto del viaje. El 767 también tiene indicadores digitales de combustible, pero en este vuelo esos indicadores no funcionan. Las alarmas no tienen sentido. Las cosas se pusieron más interesantes cuando se encendió la segunda luz, la de la bomba de combustible del tanque izquierdo. Nos pareció algo bastante extraño que 2 bombas fallaran al mismo tiempo en un avión que era nuevo. No lográbamos identificar bien qué estaba pasando. ¿Tú qué opinas? Podríamos tener poco combustible en el tanque izquierdo. Solía estar involucrado en el trasiego de combustible y cuando vacías un tanque, la luz de alarma empieza a parpadear. Después, la bomba vuelve a cebarse y la luz se apaga sola. Y en este caso, parecía que estaba haciendo exactamente lo mismo. El capitán Pearson sabe que si el tanque izquierdo tiene poco combustible, puede estar pasando lo mismo en el derecho. Vamos a Winnipeg. Ya. Pearson quiere aterrizar lo más pronto posible por si se está quedando sin combustible. Pero la tripulación aún está a más de 700 millas del destino original del vuelo, Edmonton, Alberta. El aeropuerto importante más cercano es el de Winnipeg, Manitoba. Está a solo 120 millas de distancia. La computadora y el plan de vuelo nos decían que teníamos más que suficiente combustible a bordo, así que decidimos desviar el vuelo a Winnipeg, porque ahí Air Canada tiene una base de mantenimiento. Winnipeg habla Air Canada 143. Air Canada 143, adelante. Ron Hewitt tiene más de 20 años de experiencia como controlador del radar. Tenemos un problema, así que solicitamos redirección a Winnipeg. Air Canada 143, diríjanse a Winnipeg. Están autorizados a descender a 1800 metros cuando quieran. Les dije que podían descender. No me dijeron cuál era el problema y no era asunto mío. Ese es nuestro trabajo, autorizar lo que piden y hacer que nadie se meta en su camino. Empezamos a descender. Pearson ahora comienza a descender desde 12.500 metros de altura. Se están encendiendo todas. Una por una se están encendiendo las alarmas de todas las bombas de combustible. Quintal les dice a los tripulantes de cabina que se preparen para un aterrizaje de emergencia. ¿Hola? Cabina, hay problemas con el combustible. Nos desviamos a Winnipeg. Todos los tripulantes de cabina a la cocina. Espero que sean falsas alarmas. Rick, ¿se te ocurre algo que no hayamos hecho? La verdad que no. Perdimos el motor izquierdo. Ahora ya no les queda ningún tipo de duda. El vuelo 143 definitivamente se está quedando sin combustible. La lista de verificación del aterrizaje con un motor. Pearson está capacitado para aterrizar un 767 con un solo motor. Pero nadie ha intentado aterrizar sin ninguno. Así que el capitán se apresura a aterrizar para no tener que ser el primero en hacerlo. Al vuelo 143 de Air Canada le queda solo un motor funcionando, y este podría fallar en cualquier momento. Así que la tripulación debe preparar a los pasajeros para lo peor.
Damas y caballeros, Les habla el sobrecargo. Por problemas mecánicos nos prepararemos para un aterrizaje de emergencia. Regresen a sus asientos y abróchense el cinturón. La tripulación está capacitada para manejar la situación. Y como habrán notado, los tripulantes ya comenzaron a preparar el avión. El resto de la tripulación y yo no teníamos idea de que había un problema de combustible. Todavía no teníamos idea de por qué estábamos yendo a Winnipeg. Aproximación y aterrizaje. Flaps en 20. Anulación de flaps en tierra. Mientras ellos pasaban la lista de verificación, estaban parpadeando las luces de baja presión de las bombas de combustible derecha e izquierda. Estaban bastante ocupados lidiando con el aterrizaje con un solo motor y no estaban mirando las luces de la bomba, que estaban justo a la altura de mis ojos. Así que yo ya sabía que el otro motor también iba a fallar. ¿Qué fue eso? Enseguida les daremos instrucciones. ¿Por qué no tengo instrumentos? Las hermosas pantallas de nuestros instrumentos de vuelo y del motor se apagaron. Damas y caballeros, mantengan la calma y sigan las instrucciones. No fumen y pongan los asientos en posición vertical. Ajusten los cinturones de seguridad. Pasa exactamente lo que Pearson temía. El avión perdió ambos motores. Lamentablemente, se ha quedado sin combustible a 8,000 metros de altura y 75 millas del aeropuerto más cercano. Winnipeg, Air Canada 143. Air Canada 143, adelante. Perdimos ambos motores. Cuando me dijo eso, creo que pensé, santo cielo, estoy hablando con un hombre muerto. En el simulador habíamos entrenado para volar con un solo motor, pero ningún piloto jamás practica volar con una falla total de los motores. ¿El 143 perdió los motores? Era poco probable que sobrevivieran. Yo pensé que iban a entrar en barrena apenas intentaran virar. Los motores de un avión no solo proporcionan empuje, también generan la energía necesaria para maniobrar el avión. Sin motores el avión sería incontrolable, pero los aviones modernos son una caja de sorpresas y siempre tienen un último recurso. Y en caso de una pérdida total de energía, entra automáticamente en funcionamiento la turbina de aire de impacto. La turbina está sujetada con un resorte y la hélice que impulsa esta bomba hidráulica tiene un tamaño similar a la de un Cessna 150. Tiene un brazo que sobresale para abajo hacia el torbellino de la hélice. La hélice empieza a girar, acciona esta bomba hidráulica y proporciona algunos sistemas básicos. Había mucho silencio sin los motores. Pearson sabe que se acaba el tiempo. Necesita que lo guíen a la pista de aterrizaje más cercana. 143, esto es una llamada de socorro. Diríjanos a la pista más cercana. 143, lo copiamos. Pero la pérdida de los motores del avión ha tenido una consecuencia inesperada en el control de tráfico aéreo. No están. Estaban aquí, los perdimos. Desaparecieron de la pantalla. Necesito un radar primario. 143, perdimos su transpondedor y estamos intentando localizarlos. Trabajamos con transpondedores o radares secundarios y tomamos la señal del piloto para ubicar la aeronave. Los aviones comerciales están equipados con un transpondedor. Este dispositivo transmite información codificada que el control de tráfico aéreo usa para determinar la ubicación del avión. Pero desde que el vuelo 143 perdió el segundo motor, solo algunos elementos obtienen energía de respaldo. Y el transpondedor no es uno de ellos. Por eso el avión desapareció de la pantalla de Hewitt. El vuelo 143 está en algún lugar al este de Winnipeg, pero nadie sabe exactamente dónde o qué tan lejos está del aeropuerto. Si bien el Boeing 767 es muy pesado,
No se desploma del cielo apenas pierde los motores. Sus propiedades aerodinámicas lo mantienen en el aire mientras desciende lentamente a la tierra. Yo estaba tratando de calcular cuántas millas estábamos avanzando y a cuántos miles de metros estábamos descendiendo para saber hasta dónde podíamos llegar antes de tocar tierra. Pero Quintal ya no tiene los instrumentos que proporcionan la información que necesita para hacer ese cálculo. Desde que perdió la señal del avión, Due tampoco puede darle esa información a Quintal. Mientras tanto, los controladores trabajan apresuradamente para encontrar el avión. Antes de aterrizar, escucharán posición de impacto. Deberán quedarse en esa posición hasta que el avión se detenga. Hay dos posiciones de impacto. La primera es inclinándose, levantando los brazos y las manos contra el asiento. Bryce Bell es un empresario que regresa a casa en Edmonton. En cuanto anunciaron que haríamos una parada no programada en Winnipeg, me arrepentí de haberme pedido 2 bebidas, porque si llegaba a ocurrir lo peor y el avión se prendía fuego, iba a tener solo un segundo para tomar decisiones, y la decisión que tomara dependería de qué tan alerta estuviera. Coloque sus pertenencias en el bolsillo del asiento. Los pasajeros reaccionaron bien cuando estábamos dando la charla de emergencia. Todos nos miraban y estaban muy alerta. Estaban prestando mucha atención a cada palabra que decíamos. No pude haber tenido mejores pasajeros. Creo que son ellos. Tienen que ser ellos. Como su equipo moderno no puede encontrar el vuelo 143 de Air Canada, los controladores cambian a un radar anticuado que no necesita un transpondedor para localizar aviones. Tuve que encender el radar reflector, que no es tan bueno como el moderno, y nunca lo usamos si podemos evitarlo. Los tengo a 65 de Winnipeg y 45 de Gimli. 143. Están a 65 millas de Winnipeg y aproximadamente a 45 de Gimli. Por primera vez desde que perdieron la energía, los pilotos saben su distancia a Winnipeg. Tal vez lleguemos a Winnipeg. Sin embargo, Quintal piensa que es más seguro intentar ir a Gimli. Gimli, Manitoba, tiene una base aérea que ya no funciona. Está a unas 20 millas más cerca que Winnipeg. Afortunadamente, Quintal se capacitó en la base de Gimli mientras estaba en las Fuerzas Armadas y la conoce muy bien. 45 millas a Gimli. Tiene una pista larga. ¿Hay equipo de emergencia en Gimli? No hay equipo de emergencia, solo hay una pista de aterrizaje. Y no hay torre de control, ni información sobre la pista. Pearson debe considerar la posibilidad de un aterrizaje forzoso. Así que sabe que tiene que hacer todo lo posible por llegar a Winnipeg, que cuenta con un apoyo de emergencia completo. Nos dirigimos a Winnipeg. 143, continúen en su rumbo actual. Toda la tripulación de cabina reaccionó de una manera muy profesional. Todos dijimos lo que teníamos que decir en esta situación, pero jamás nos miramos entre nosotros. Creo que todos teníamos miedo de derrumbarnos. Los padres abrazaban a sus hijos y la gente estaba ocupada escribiendo notas para sus seres queridos, sus testamentos y ese tipo de cosas. Fue bastante estresante. 143, una pregunta cuando puedan. Sí, adelante. ¿Número de personas a bordo? El número real de personas a bordo es 69, pero Quintal ya está muy sobrepasado y le da un número menor por error. Tengo 33 personas a bordo con la tripulación. Gracias. Tenía que preguntar eso. Sabía que estaban ocupados y no quería interrumpir, pero tenía que hacerlo. El avión podría caer en el campo o en un lago. Y eso me dejó más tranquilo. Este avión puede llevar a unas 300 personas. Al menos no había tantas.
En ese momento pensé en todo lo que no había llegado a hacer nunca y en todas las personas a las que podría haber tratado mejor. Y me arrepentí de haberme preocupado tanto por algunas cosas, porque me di cuenta de que eran tonterías insignificantes, que no tenían importancia en un momento así. Fue demoledor. Recuerdo que había una madre joven con un bebé. Me recordaba mucho a mi hija Victoria. Le dije a esa madre que todo iba a estar bien y me sentí muy orgullosa de haber podido calmarla. Pude mirarla a los ojos y decirle que todo estaría bien. ¿A cuánto estamos? A 35. No, a 39 millas de Winnipeg. Roger. Ahora que los controladores pueden ver el vuelo 143 en el radar, pueden proporcionarle a Quintal la información que necesita para determinar si puede planear hasta Winnipeg. Roger, ¿cuál es su altitud? 8.5. 8.5. El capitán Pearson puede ver su destino cuando aún están a unos 2.600 metros sobre el suelo. El aeropuerto de Winnipeg está a menos de 35 millas. Lo vemos. Pero las noticias de Quintal no son buenas. Bob. Maurice estaba callado, haciendo cálculos con los datos del control de tráfico aéreo de Winnipeg sobre nuestra altitud y nuestra distancia a la pista. Cuando terminó, se dio cuenta de que era probable que no alcanzáramos la pista de aterrizaje de Winnipeg. Tenemos unas 20 millas más. No llegamos a Winnipeg. A la velocidad a la que están descendiendo. Quintal calcula que van a llegar al suelo 15 millas antes de la pista de aterrizaje. ¿Qué tan lejos estamos de Gimli? Están a unas 12 millas de Gimli. ¿Hacia dónde? ¿En qué dirección van? A su derecha. Viren a su derecha con rumbo a 345. Están a unas 10 millas. De acuerdo. Vamos a Gimli. Voy a ver a mi familia. No me necesitan, ¿no? Ve tranquilo. No te preocupes, solo abróchate bien el cinturón. Al final tuve que volver a mi asiento para aterrizar. Y ahí pensé, llegó el momento. Tren abajo. Roger. El primer oficial Quintal baja el tren de aterrizaje. Como no hay potencia, Quintal hace lo que se conoce como caída por gravedad. Eso quiere decir que el tren de aterrizaje cae y se traba por su propio peso. Los dos trenes principales son pesados, así que caen de inmediato y dos luces verdes confirman que están trabados. Pero el tren de nariz es más ligero y no se traba. Oímos el tren de aterrizaje principal al caer y trabarse, pero no teníamos idea de que el tren de nariz no estaba asegurado. Fue algo de último minuto. Si pasa algo que no puedes controlar ni arreglar, es preferible ni mencionarlo. Lo más importante era llevar la aeronave hasta la pista de aterrizaje. 5 millas. Roger, ya vemos la pista. A 5 millas de Gimli, Pearson y Quintal finalmente ven una pista donde podrían aterrizar. Pero hay un problema. Estamos muy cerca. Será un descenso demasiado empinado. Sí, ya sé. Pearson casi está en la pista de aterrizaje, pero está demasiado alto. Si mantiene un régimen normal de descenso, se pasará de la pista. Pero si baja de manera muy abrupta, el avión tomará demasiada velocidad y no podrá detenerse antes del final de la pista. Normalmente tenemos flaps en los bordes de ataque y salida que nos permiten reducir la velocidad del avión y volar más lento de manera segura. Pero esos flaps funcionan con el sistema hidráulico principal. ¿Qué podíamos hacer? Teníamos dos posibilidades. Una era hacer un giro de 360 grados.
Eso nos ayudaría a bajar la altitud excesiva que teníamos. Por otro lado, eso nos tomaría unos 3 minutos y ya estábamos descendiendo a una velocidad de 760 metros por minuto. El avión está a solo unos 900 metros y no tiene suficiente altitud para completar un círculo. Llegaría al suelo antes de volver a la pista de aterrizaje. Así que Pearson elige una segunda opción. Bueno, haré un deslizamiento. Pearson decide intentar una maniobra llamada deslizamiento lateral, que nunca se utiliza en aviones comerciales, pero es más habitual en los planeadores. Y el capitán tiene mucha experiencia volando ese tipo de aviones. Haré un deslizamiento hasta estar cerca de la pista y ahí lo enderezaré. Está bien. Esta maniobra implica lo que se conoce como cruzar los controles. Aquí vamos. Pearson planea hacer que la aeronave caiga de lado. Eso permitirá que el avión pueda descender rápidamente, pero sin aumentar su velocidad aérea hacia adelante. Pearson nunca ha realizado un deslizamiento lateral en un planeador, pero ahora está intentando uno en un Boeing 767. La manera de controlar la velocidad y el perfil de descenso con la pista era inducir resistencia en el fuselaje. Si controlamos la aeronave con el timón, los elevadores de la cola, los alerones y las puntas de las alas, podemos forzar la aeronave a hacer un vuelo sesgado. De esa manera, puedo aumentar o disminuir la velocidad del avión y aumentar o disminuir el régimen de descenso. El capitán Pearson controla el descenso de la aeronave usando los timones y los alerones para cambiar el ángulo del avión. Cruzar los controles implica inclinar las alas en una dirección, pero girar la aeronave en la dirección opuesta. Así el avión empezará a avanzar de costado. Pero mientras el vuelo 143 comienza a descender hacia el suelo, Quintal está a punto de descubrir algo totalmente inesperado. Algo sucedió con la pista donde entrenó hace 15 años. Esta ya no es una pista de aterrizaje. El capitán Bob Pearson ya se quedó sin combustible, sin motores y sin más opciones. Si no puede alinearse con la pista de Gimli, no tendrá una segunda oportunidad. Pearson gira el yugo hacia la izquierda y empuja los timones hacia la derecha. Cuando hace esa combinación, el avión se desliza a la izquierda. Estábamos sentados en el centro del avión, que es un lugar bastante seguro, así que pensé que había una buena posibilidad de que todo saliera bien. Pero cuando me di cuenta de que estaba haciendo un deslizamiento lateral, toda mi seguridad se desvaneció. Sabía que si golpeaba el suelo con un ala, el avión saldría disparado. Ya no estaba tan tranquilo. El 767 sigue perdiendo altitud rápidamente mientras avanza de lado por el aire. Cuando miré a la izquierda de la aeronave, lo único que vi fue el suelo. Porque el avión estaba muy inclinado, tenía un ángulo de alabeo de aproximadamente unos 60 grados. El ángulo de alabeo era bastante alto y la nariz de la aeronave estaba bastante elevada. Fue un momento muy incómodo. Y si fue así de incómodo para mí, puedo imaginar que los pasajeros debían estar de verdad muy nerviosos. Vi la trampa de arena de un campo de golf y pensé, vamos a chocar. Pearson debe mantener un equilibrio crucial. Tiene que reducir la velocidad para lograr un aterrizaje seguro. Pero si la reduce demasiado, el avión podría perder sustentación y caer en picada. Cuando un piloto aterriza en circunstancias normales, está maniobrando los controles de vuelo y operando las palancas de empuje casi continuamente. Yo estaba haciendo lo mismo, pero sin las palancas de empuje. En ese momento, empecé a pensar mucho en mi marido y en mi hija Victoria. Me pregunté qué pasaría si él tenía que criarla solo y ella tenía que crecer sin su mamá. Mientras se aproximan, Pearson se concentra en su objetivo, el umbral de la pista de aterrizaje. Me concentré como nunca. No existía otra cosa más que nuestra velocidad y el umbral de la pista.
Pero cuando están a solo unos pocos metros del suelo, Quintal se da cuenta de que sus problemas están muy lejos de terminar. La pista de aterrizaje de Gimli ya no existe. Ahora es una pista de carreras. Hoy es sábado, un día perfecto para las carreras de autos. Y un día familiar para disfrutar en la pista de Gimli. Las carreras de hoy ya han terminado, pero el aeródromo está lleno de miembros del club local de autos deportivos. Todos están pasando el fin de semana con sus familias. Hay 2 niños andando en bicicleta a lo largo de la pista de aterrizaje. Y no oyen que el avión se les acerca. Sin los motores es muy silencioso. Y lamentablemente hay algo que ni el 767 ni ninguna otra aeronave tiene: una bocina. Posición de impacto. La nariz golpeó contra la pista y sonó como un disparo. El tren de aterrizaje delantero falla de inmediato. Pearson intenta frenar y estallan 2 llantas. La parte inferior del motor derecho roza la pista. Yo era como un robot, sin ninguna emoción. Finalmente, Pearson ve lo que hay en su camino. Subí la mirada y vi a 2 niños. Cuando los vi, debían estar a unos 300 metros de nuestra posición. En un momento, vi que uno levantó la cabeza y se sorprendió. Había una aeronave enorme. Todavía recuerdo su mirada de pánico. Si pude ver eso, estaban muy cerca. Sin tren de aterrizaje delantero para dirigir, Pearson debe variar la presión de los frenos en los trenes de aterrizaje principales para mover el avión a la izquierda o la derecha. Me empezó a latir rápido el corazón. Los niños entran en pánico y tratan de correr más rápido que un avión que viaja a unas 200 millas por hora. Sabía que no podía llevar el avión hacia esos niños, así que tenía que desviarlo a la derecha. En el lado oeste de la pista de aterrizaje, había muchos campistas que yo no vi hasta después de aterrizar, cuando la nariz del avión ya estaba en el piso. Todavía recuerdo a la gente junto a sus parrillas del lado izquierdo de la pista. Dino Calvert vino a la pista con sus amigos para un fin de semana de carreras. Un hombre se metió en el auto y se fue de repente. Y me llamó la atención que manejara así de rápido. Cuando levanté la vista, vi una nube de humo que subía. Pearson hace todo lo posible para detener el avión a tiempo. ¡Santo cielo! El avión choca contra un guardarraíl que estaba instalado en la pista de aterrizaje. Hay humo, Bob. «17 minutos después de quedarse sin combustible, el vuelo 143 de Air Canada se detiene finalmente en el suelo. Sí, ¿estás bien? Alguien gritó, ¡vamos! Y la gente empezó a aplaudir. Estábamos tan agradecidos de estar vivos. Cuando estás a punto de estrellarte, te imaginas que el avión se va a romper en 1000 pedazos apenas toque el piso. ¿Crees que va a haber mucho fuego? ¡Evacúen todos! ¡Evacúen! ¡Hay que salir del avión! El humo espeso llena muy rápido la cabina. La tripulación no se arriesga. Quiere que todos bajen del avión lo más rápido posible. Primero hubo una sensación de alegría y luego comenzaron las olas de pánico. Estábamos desesperados por salir del avión. Menos de 2 meses antes, un DC-9 de Air Canada hizo un aterrizaje de emergencia exitoso en Cincinnati, pero estalló en llamas en la pista antes de que todos los pasajeros pudieran bajar, y 23 personas murieron. La tripulación y los pasajeros de este vuelo quieren evitar un destino similar. Tomó solo unos segundos detenernos por completo en la pista, pero la cabina de vuelo ya estaba llena de humo. Verificaciones para la evacuación. Lista de verificación. Corte del combustible. Listo. Despresurización de la cabina. Corte de la electricidad. Listo. Lista completa. ¡Salgamos de aquí! Vamos, traigan extintores.
Agarramos los extintores porque nunca íbamos a una pista de carreras sin un extintor. Y fuimos corriendo a ayudar a la gente. Se abrieron las puertas y vimos salir los toboganes de evacuación como si fueran las patas de una araña. El avión terminó casi parado por completo sobre la nariz. Cuando abrí la puerta y vi lo empinado que estaba el tobogán, pensé, ¿cómo hago para que estos pasajeros bajen? Como el avión está bastante inclinado hacia adelante, los dos toboganes traseros no llegan al suelo. 10 personas se hacen heridas leves durante la evacuación, la mayoría al bajar por los empinados toboganes traseros. Yo estaba escuchando muy atento la frecuencia del radar oeste, hasta que por fin escuché que decían, lograron aterrizar el avión, están bien. Y ahí todos festejamos. Yo grité, ¡vamos! Porque todas estas personas iban a dormir en su propia cama esa noche. Todavía está saliendo mucho humo del frente del avión. Había como 15 centímetros de aislamiento entre las capas interna y externa que comenzaba a quemarse por la fricción. Los tripulantes de cabina tienen muy buenas noticias. Los 61 pasajeros han salido del avión. Afortunadamente, ninguno tiene una sola lesión grave. ¿Les damos una mano? Sí, tomen un extintor. El capitán Bob Pearson ha logrado lo que nadie antes ha logrado. Planeó un 767 sin motores desde los 8,000 metros de altura y logró aterrizarlo de forma segura. El vuelo 143 aterrizó en Gimli. El evento llega a los titulares internacionales de inmediato. Todos se preguntan cómo es posible que uno de los aviones de pasajeros más sofisticados del mundo se haya quedado sin combustible en pleno vuelo. La investigación de las causas del siniestro comienza al día siguiente. Bill Taylor y Diane Rochelot del Buró de Seguridad en Aviación de Canadá están entre los primeros investigadores en llegar a la escena. Yo estudiaba ingeniería y hacía un año que trabajaba para Transport Canada. Era mi primer trabajo de campo y era emocionante para mí. Se trataba de una aeronave nueva y grande. Una vez que accedimos al sistema indicador de la cantidad de combustible, dejé que Diane se encargara de los detalles del sistema informático. Pero primero Bill Taylor necesita confirmar lo que todos le han estado diciendo, que el avión se quedó sin combustible. Los investigadores vacían los tanques y recolectan menos de 17 galones de combustible, pero el Boeing 767 puede contener más de 24,000 galones. Es como si un auto mediano tuviera solo 5 cucharadas de combustible. Ahora Taylor necesita examinar la posibilidad de que el combustible se haya filtrado en el vuelo. Los controles incluían buscar evidencia de pérdida de combustible. Incluso llegué a entrar en lo que llaman la bahía seca de la aeronave. Soy algo claustrofóbico, así que realmente no estaba muy entusiasmado de entrar allí, pero entré arrastrándome con una linterna y confirmé que no había indicios de que el avión hubiera perdido combustible. La única conclusión a la que Taylor puede llegar es que el vuelo 143 despegó sin suficiente combustible. Ahora los investigadores necesitan averiguar por qué. Diane Rochelot comienza a buscar la respuesta a esa pregunta en el sofisticado compartimento de electrónica del avión ubicado debajo de la cabina. El 767 era un avión nuevo y tenía muchos sistemas computarizados. Allí, por 1982, estos sistemas electrónicos nuevos estaban llegando al mercado muy rápidamente. Rochelot confirma que en esta aeronave estaba fallando una unidad computarizada, el procesador del indicador de combustible digital. En Montreal no había repuestos, así que no pudieron reemplazarlo. Rochelot se lleva el componente para hacerle pruebas. Se decidió que la unidad de procesamiento de combustible iría al fabricante, Honeywell, para que se le hicieran pruebas y que yo la llevaría.
Así que pasamos por todo el procedimiento de prueba y terminamos descubriendo que había una falla en la unidad. Durante las pruebas, descubrimos que uno de los circuitos, una parte pequeña que se llama bobina de inducción, estaba encapsulado de fábrica. Esto significa que estaba cubierto con un plástico, así que la bobina de inducción no se veía para nada porque estaba toda cubierta de plástico. Pero, una vez que quitamos la carcasa de plástico, vimos que la junta de soldadura no estaba bien hecha, lo que causó un mal funcionamiento en el sistema. El procesador defectuoso explica por qué Pearson no tenía indicadores de combustible para el vuelo, pero no explica por qué no tenía suficiente combustible. Los indicadores inoperantes estaban claramente señalizados. El personal de tierra no habría confiado en ellos al cargar combustible. Y los investigadores confirmaron que el personal de tierra realizó una revisión manual del combustible antes del despegue. ¿Y qué hiciste luego? Revisamos manualmente ambos tanques y luego pusimos suficiente combustible para el viaje a Edmonton. El vuelo 143 debió despegar con suficiente combustible para el viaje. De acuerdo, gracias. Eso nos ayuda. Los investigadores ahora deben averiguar cómo es posible que uno de los aviones más avanzados del mundo despegara con la mitad del combustible necesario para completar todo su vuelo. Ahora los investigadores saben que los tanques de combustible se revisaron manualmente, porque los medidores de combustible no funcionaban. Luego se cargaron los tanques con el combustible para el viaje a Edmonton. Pero antes de que el avión pudiera recibir más combustible, se tuvo que realizar un cálculo crucial. Los pilotos necesitan saber cuánto pesa el combustible en el avión. Pero los camiones de combustible bombean por volumen. Así que para que pilotos y abastecedores se comuniquen, se debe hacer una conversión simple y rutinaria entre el volumen y el peso. Gracias. Los investigadores revisan esos cálculos una y otra vez. Los registros de combustible del día del accidente brindan las respuestas que han estado buscando. Este es un registro típico. Los investigadores siguen examinando los cálculos del combustible del vuelo 143. Y este es el del vuelo 143. Pero no parecen nada sencillos de entender. El documento muestra claramente la cantidad de combustible en los tanques derecho e izquierdo. Pero a los investigadores les preocupan dos cifras en particular. Una es el volumen convertido a kilogramos y la otra es el volumen convertido a libras. No debía usar ambas. ¿Lo pasaste a libras o a kilos? A libras. No, a kilos. ¿Puedo ver eso? Entrevistas adicionales con los técnicos y la tripulación revelan la verdad de los eventos del vuelo 143. Ahora no lo recuerdo. Los problemas del 767 los causaron errores humanos, relacionados con malos cálculos y una capacitación deficiente. Bueno, ya terminamos. Los técnicos que recargaban el vuelo 143 se confundieron al convertir el volumen del combustible en peso y no cargaron el combustible suficiente para que la aeronave llegara a su destino. Gracias. Ninguna de las personas que vieron los cálculos ese día notaron que había un error básico. Hasta ese momento, el personal de tierra canadiense siempre convertía el combustible que salía de sus camiones a libras. El 767 fue el primer avión en la flota de Air Canada en tener medidores de combustible con el sistema métrico.
Su combustible no se mide en libras sino en kilogramos, por lo que requiere un cálculo algo diferente. El vuelo 143 necesitaba 22.300 kilogramos de combustible para el viaje. Pero los pilotos y los técnicos lo dejaron salir del aeropuerto con solo 22.300 libras. Como una libra es casi medio kilogramo. El avión recibió la mitad del combustible necesario. Eso explica por qué la computadora de Pearson le dijo que tenía suficiente combustible. Él ingresó una cantidad incorrecta al principio. Antes el ingeniero de vuelo era el que calculaba la carga de combustible. Y este accidente planteó una pregunta importante. ¿Quién debía hacerlo en un equipo de solo 2 personas? Tener una mejor capacitación es crucial para evitar un incidente como este. Lamentablemente, eso fue lo que faltó en este caso. Pero si todos están capacitados y se establecen las responsabilidades de cada miembro de la tripulación de una forma clara, no hay ambigüedades posibles y no puede pasar algo así. Cada uno sabe cuáles son sus responsabilidades. En este caso, eso todavía no estaba bien definido. De verdad no sabían quién era responsable de verificar el asunto del combustible y quién tomaba las decisiones relacionadas con él. Una investigación posterior reveló que ninguno de los involucrados ese día estaba capacitado en cálculos con el sistema métrico. Esto incluye a los técnicos de tierra y a los pilotos también. Ninguno de nosotros había recibido ninguna capacitación para hacer este tipo de cálculos con el sistema métrico. La computadora que había reemplazado al ingeniero de vuelo del 767 estaba rota y nadie sabía quién debía hacer su trabajo. Al vuelo 143 de Air Canada le faltaba una persona. El objetivo es evitar que esto se repita. También descubrimos otros sistemas que podrían fallar o causar un problema en el futuro, pero lo importante es que esto no vuelva a ocurrir. ¡Vamos! Una cadena de fallas mecánicas y humanas hizo que el vuelo 143 se quedara sin combustible en el aire ese día. Pero también hubo otra falla que pudo haber salvado varias vidas. Si el tren delantero del avión no hubiera colapsado, a Pearson le habría tomado mucho más tiempo detenerse. El avión podría haberse deslizado hacia las personas que estaban en la pista ese día, lo que habría sido catastrófico. Podría haber resultado en más heridos o incluso víctimas fatales. Se consideró que Pearson y Quintal eran parcialmente responsables por el incidente. Una investigación del gobierno recomendó que Air Canada reevaluara la capacitación de las tripulaciones de vuelo y el personal de tierra en conversiones métricas de combustible. También se recomendó que la aerolínea tuviera más repuestos, como los procesadores de los indicadores de combustible. Rick Dion se retiró en 2003, tras una larga carrera como coordinador de control de mantenimiento en Air Canada. El primer oficial Maurice Quintal finalmente ascendió a capitán en 1989. El capitán Bob Pearson continuó volando 10 años más para Air Canada, y su experiencia en Gimli marcó mucho el resto de su carrera como piloto comercial. Esta experiencia me hizo más relajado como piloto, porque a pesar de tener muchos años de capacitación, uno siempre se pregunta cómo va a reaccionar cuando las cosas se ponen difíciles de verdad. Y ahora tengo la seguridad de que pase lo que pase, mientras la aeronave esté entera, lograré aterrizarla a salvo. Así que esta experiencia me volvió más relajado. Ahora sé que puedo actuar bien bajo estrés. Antes de esta experiencia, esperaba poder hacerlo si era necesario, pero no lo sabía con seguridad. Lo que hizo la tripulación de vuelo fue extraordinario. Creo que lo demostraron en el simulador en Vancouver. Hicieron simulacros de estas mismas circunstancias con varias tripulaciones, y todas se estrellaron. Ninguna logró aterrizar. Probablemente lo más importante que resultó de todo esto es el cambio de mentalidad con respecto a las tecnologías nuevas. Cuando se presenta algo tan novedoso, hay que prestar una atención especial y capacitar muy bien para que la gente sepa con qué está tratando. Cuando aterrizamos y vi que el avión estaba entero, pensé, tengo la oportunidad de volar de nuevo. Cuando sobrevives una tragedia así, es algo muy liberador, en verdad. Aunque parezca mentira, no hago un balance negativo de esta experiencia. Gimli fue quizá lo mejor que me pasó después de conocer a mi maravillosa esposa y casarme con ella.
Solo 2 días después del aterrizaje en Gimli, el 767 de Air Canada volvió a volar rumbo a Winnipeg para que le hicieran reparaciones. 25 años después, ese mismo avión sigue en servicio y aún lleva el apodo que se ganó gracias a esta experiencia, el planeador de Gimli. Tienes que apretarlo. No debes forzarlo. No puedo sacarlo. Apriétalo con fuerza. Un foco que no enciende está impidiendo el aterrizaje de un avión moderno. Estamos perdiendo el tiempo con una lucecita. La tripulación se concentra en ese problema y no nota cuando surge uno más grave. Debería marcar 600. ¿Qué está pasando? El avión se estrella en un pantano en medio de la nada. Y los sobrevivientes se enfrentan a una nueva amenaza, ya que las aguas que los rodean están llenas de combustible. ¡No enciendan fósforos! Fue un accidente clave para la aviación. Los investigadores están a punto de descubrir un peligro sorprendente que acecha en todas las cabinas de vuelo comerciales. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Distracción fatal es el 29 de diciembre de 1972 y los aviones grandes a reacción están en auge. Una aeronave L-1011 TriStar va en camino hacia Florida y se la considera el avión de pasajeros más avanzado del mundo. Era un modelo de avión realmente fascinante. Tenía una potencia increíble y una tecnología muy innovadora. En una cabina amplia y silenciosa, los pasajeros disfrutan del servicio de primer nivel que les brinda Eastern Airlines. El capitán del vuelo 401 de Eastern Airlines es Bob Love, quien ha trabajado para la aerolínea durante más de 30 años. Lo acompaña Albert Stockstill en el rol de primer oficial, y como segundo oficial está Donald Ripo. El avión ha dejado atrás el frío intenso de Nueva York y se prepara para descender sobre Miami. Bienvenidos a Miami. Nos recibe una noche cálida muy agradable. Puedes bajar el tren. Angelo Donadeo trabaja como técnico de mantenimiento para Eastern Airlines, pero hoy está fuera de turno y viaja como pasajero. Esta noche hay 176 personas a bordo del avión y la mayoría de ellas se dirige a Miami para festejar Año Nuevo. Ron y Lily Infantino llevan casados tan solo 20 días y acaban de pasar la Navidad en Nueva York con la familia de Ron. Sabía que estábamos por aterrizar. Recuerdo que miré por la ventana y vi las luces del aeropuerto. Cerca de la medianoche, el avión comienza a aproximarse al aeropuerto de Miami. Stockstill pilotea el avión, mientras Ripo revisa la lista de verificación de aterrizaje. Radar. Arriba apagado. Paneles hidráulicos. 3533. Tren abajo. El capitán nota algo extraño. ¿Eso está funcionando? Está apagado. La luz que indica que el tren de nariz está desplegado no se ha encendido. Probemos de nuevo. Es posible que el tren no se haya desplegado. Así que Love lo vuelve a bajar. El sonido del movimiento del tren resuena en todo el avión. Era un sonido fácil de reconocer para quienes volábamos seguido. Lo escuché varias veces, pero no me alarmé porque era algo normal. Supuse que se trataba de un inconveniente menor y me molesté un poco porque no quería llegar tarde a casa. La luz aún no se enciende y el capitán Love no sabe si el tren delantero está desplegado. Si no lo está,
Aterrizar sería desastroso. Eastern 401 a torre. Debemos abortar el aterrizaje por un problema con el tren de nariz. Entendido. Asciendan a 600 metros, a control de aproximación 1-28-6. ¿Pruebo las luces? Sí, hazlo. El ingeniero Donald Ripo realiza una prueba que consiste en encender todas las luces de advertencia que se encuentran en la cabina para determinar si los focos funcionan. Pero la luz del indicador del tren de nariz sigue sin encender. Es posible que el foco esté quemado, aunque también podría tratarse de una falla doble. Y tanto el foco como el tren de aterrizaje podrían estar averiados. ¿Puedes moverlo un poco? El indicador se encuentra fuera del alcance del capitán. El controlador de tráfico aéreo le indica a la tripulación que ascienda a una altitud de 600 metros y que vuele en círculos lejos del aeropuerto hasta que logre solucionar el problema. ¿Sigo piloteando? ¿A qué frecuencia nos mandó? 1.28.6. Está bien. Está justo allí. Pero no lo alcanzo. Y yo tampoco. Mientras el avión se aleja de las luces de Miami en esta noche sin luna, se ve sumergida en una oscuridad absoluta. Todo se volvió oscuro y supe que volábamos en otra dirección, hacia el oeste. El copiloto Stockstill está piloteando el avión, pero el capitán Love necesita su ayuda para resolver el problema. Pon el piloto automático. Está bien. La aeronave Tristar está equipada con el piloto automático más sofisticado de la historia, que incluso tiene la capacidad de aterrizar el avión por sí solo. Stockstill lo programa para que mantenga la altitud de 600 metros. Intenta sacar el foco. Finalmente logran remover el foco. Richard Pragluski es un ingeniero especializado en aeronáutica. Suele tomar este vuelo con regularidad y enseguida nota que el avión está teniendo problemas técnicos. Me di cuenta de que algo andaba mal cuando noté que el avión había cambiado de dirección. El problema con el foco sigue empeorando y ahora Stockstill no logra volver a colocarlo en su lugar. Apriétalo con fuerza. Ah, mira eso, lo pusiste torcido. Giren a la izquierda a 300. Entendido, torre. Ve a fijarte si bajó ese maldito tren de aterrizaje. Una característica distintiva de los aviones de fuselaje ancho es que debajo de la cabina de vuelo se encuentra el compartimento del equipo electrónico, y desde allí se puede ver el tren de aterrizaje delantero. Necesito algo para agarrarlo mejor. Lo tienes que apretar. ¿Tienes un pañuelo? Y debes girarlo un poco. Fíjate si bajó. No puedo sacarlo. Lo podría agarrar mejor con unas pinzas. No debes forzarlo o lo romperás. Maldita sea. Baja de una vez y fíjate si se desplegó el tren de aterrizaje. Estamos perdiendo el tiempo con una lucecita baratísima. En este avión. La tripulación sigue intentando resolver el problema. Mientras tanto, Richard Pragluski observa por la ventanilla algo muy peculiar. Noté que estábamos entrando en una trayectoria de descenso y me pareció muy extraño. Pragluski se ha percatado de algo que los pilotos no vieron. El avión se está acercando cada vez más al pantano que se encuentra justo debajo. El vuelo 401 de Eastern Airlines sobrevuela los Everglades de Florida. Debajo del avión, se extiende la oscuridad del pantano. Y el pasajero Richard Pragluski se siente cada vez más inquieto. No nos anunciaron que íbamos a aterrizar, pero aún estábamos a una altura considerable, así que supuse que era cuestión de tiempo hasta que lo anunciaran y traté de mantener la calma.
Lo pusiste mal. Está trabado. Es porque está torcido. Es como si se hubiera pegado. Siempre un problema nos termina retrasando. Sin la luz indicadora, la tripulación no sabe si el tren de aterrizaje bajó. El ingeniero de vuelo Donald Ripo se encuentra en la panza del avión. Allí hay una ventanilla, desde la cual se debería ver si las ruedas delanteras del tren se han desplegado. Rayos. Allí no se ve nada. ¿Qué? No se ve. ¿No se desplegó? No lo sé. Está oscuro y no se ve nada. ¿Prendieron las luces? ¿Cuáles? Las del pozo de las ruedas. El capitán Love se ha olvidado de encender las luces exteriores del avión que iluminan el tren de aterrizaje. Ve ahora. En el Aeropuerto Internacional de Miami, el controlador Charlie Johnson acaba de lidiar con otro avión que tuvo problemas. El vuelo logró aterrizar. No se requirió la intervención de los bomberos. Johnson nota que la altitud del vuelo 401 parece haber cambiado y ya no es de 600 metros, sino de 270. Pero esto no lo preocupa demasiado. En ciertas ocasiones, los radares pueden otorgar lecturas erróneas. ¿Cómo van las cosas por allí? Bien. Ya estamos en condiciones de volver. El capitán cree que pronto confirmará que el tren de aterrizaje funciona y pide autorización para volver al aeropuerto. Giren hacia la izquierda a 180. El avión se dirige hacia la dirección contraria del aeropuerto y le tomará varios minutos volver a alinearse para el aterrizaje. En el pantano de los Everglades, Robert Marquis está cazando ranas con un amigo. Y de repente escucha el rugido aturdidor del vuelo 401. Vi unas luces, pero todo estaba muy oscuro. Ni siquiera podía ver el horizonte, mucho menos la altura del avión. De repente, los pilotos notan algo alarmante. ¿Qué le pasó a la altitud? ¿Qué? Debería marcar 600. ¿Qué está pasando? Las luces empezaron a parpadear y se escuchó un ruido muy fuerte seguido de un golpe violento, y luego de eso todo se descontroló. Charlie Johnson se da cuenta de que la altitud del vuelo 401 aparece como si estuviera al nivel del mar. Eastern 401, ¿podrían confirmarme su altitud? La tripulación del vuelo 401 no responde. Pero otro avión le informa a la torre algo perturbador. Torre, aquí National 611. Solo quiero avisar que vimos un gran destello hacia el oeste. En la oscuridad de este pantano remoto, los sobrevivientes del accidente están viviendo una pesadilla. Robert Marquis se dirige con rapidez a la escena del accidente. Fui muy rápido. Creo que me tomó unos 15 minutos llegar al lugar.
Increíblemente, Richard Pragluski sigue con vida. Estaba muy herido y toda la ropa se me había quemado y me colgaba del cuerpo. Tenía los brazos en carne viva. Pero sabía que cuando estás en estado de shock no sientes dolor, por lo que traté de aprovechar ese momento de la mejor manera que me fuera posible. Intenté mantener la calma y pensar en maneras de salir del pantano, porque el peligro iba en aumento. Cuando el avión se estrelló, una bola de fuego enorme atravesó la cabina. Había mucho fuego. Vi un gran destello y recuerdo que intenté respirar, pero no podía, porque el fuego había consumido todo el oxígeno. Eso es lo último que recuerdo, hasta que me desperté en el pantano. Ron Infantino perdió el conocimiento cuando se produjo el accidente y lo recobra en medio del pantano. Salí despedido del avión y quedé alejado de los demás. Lily. Lily. Está herido de gravedad. Su reciente esposa Lily estaba sentada a su lado, pero ahora no la ve por ninguna parte. El agua del pantano apagó las primeras llamas y ahora está contaminada con 20,000 kilos de combustible que se derramaron del avión. Una simple chispa podría ocasionar un incendio mortal. ¡No enciendan fósforos! ¡Podríamos explotar! Si alguien hubiese cometido el error de encender un fósforo, habríamos terminado volando por los aires. Era lo que más temía. Robert Marquis se lanza a las aguas del pantano para intentar ayudar a los sobrevivientes. Y siente de inmediato cómo el combustible del avión le quema la piel. Terminé muy lastimado con las piernas quemadas. Marquis logra localizar a un sobreviviente que está en grave peligro. El hombre está malherido y como aún sigue atado a su asiento, está a punto de ahogarse. Se le hundía la cabeza. Me pidió que lo ayudara porque ya no le quedaban fuerzas y luego se volvió a hundir. Así que lo ayudé a levantarse. Tranquilo, te ayudaré. Robert Marquis le salva la vida a varios de los sobrevivientes al evitar que mueran ahogados. Ron Infantino quedó aislado de los demás y no puede moverse. Y de repente se enfrenta a una amenaza nueva que pone en riesgo su vida. Luego de estar allí un rato, comencé a escuchar el ruido que hacían los cocodrilos y las serpientes en la maleza. Y no podía defenderme, así que si se me llegaban a acercar, era hombre muerto. De repente escuché villancicos. Para levantar los ánimos, Trudy Smith y otros sobrevivientes comienzan a cantar villancicos. Todos sabíamos que los rescatistas iban a tardar. Les iba a costar encontrarnos. Era un pantano, de noche. ¿Qué más podíamos hacer? Las voces que cantaban se mezclaban con los sonidos de la naturaleza. Era como algo sacado de una película. Fue increíble. Los helicópteros de la Guardia Costera intentan de inmediato localizar la escena del accidente. Pero la noche es tan oscura que no logran encontrar los restos. Robert Marquis intenta llamarles la atención con señales de luz. Vi que se estaban alejando.
Así que agité la luz hasta que los vi girar hacia nosotros. Sentíamos que habíamos estado en ese pantano durante una eternidad y el ruido del helicóptero nos llenó de alivio porque supimos que nos habían encontrado. Los rescatistas llegan a la escena menos de media hora después del accidente. Pero el sitio de aterrizaje más cercano está a 100 metros. Marquis acude al encuentro del helicóptero y lleva a los rescatistas hacia donde están los restos. El primero en subir a la lancha es un rescatista llamado Don Schneck. Marquis me preguntó dónde estaban los demás. Y le dije que yo era el único. Nos desplazamos en la lancha por el pantano hasta que, en un momento, Marquis frenó porque no quería atropellar a nadie. Me dijo que el lugar estaba plagado de cuerpos. Don Schneck comienza la búsqueda de sobrevivientes. Me acerqué a un objeto contundente y noté que se trataba de la nariz del avión. Para su sorpresa, descubre que el capitán Bob Loft aún está con vida. Estaba muy herido. Las costillas rotas le causaron laceraciones. Estaba en estado de shock, así que traté de calmarlo y le dije que los médicos estaban en camino. Debía ser fuerte. Me voy a morir. Le dije que aguante. Hice lo posible para tranquilizarlo. Los demás rescatistas no llegaban y sentí impotencia. Me di la vuelta en dirección hacia Miami y pensé, ¿dónde rayos están todos? Y justo en ese momento vi las luces de los helicópteros cerca y le agradecí a Dios. El primer oficial Albert Stockstill perdió la vida en el trágico accidente. El capitán Bob Loft muere poco después en la escena. Angelo Donadeo y Donald Ripo han sobrevivido y se los transporta de inmediato al hospital. En total, 77 personas sobrevivieron y 99 personas perdieron la vida. Al amanecer, todos los heridos ya han sido trasladados a hospitales de Miami. Ron Infantino es uno de los heridos de gravedad que luchan por sobrevivir. El sacerdote me dio la extrema unción, entonces supe que estaba muy grave. Pero lo que más me preocupaba era Lily. Todo era caos, y lo único que yo hacía era preguntar por ella. Lily, ¿dónde está? El accidente se convierte en noticia alrededor del mundo. Es el primer accidente de un avión grande a reacción y produce la mayor cantidad de muertes en la historia de la aviación civil de Estados Unidos. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte tienen la enorme responsabilidad de descubrir qué fue lo que pasó. Era un enigma, porque se suponía que este era el avión comercial más sofisticado y que no tenía ningún desperfecto técnico. La NTSB sabía que la investigación iba a ser difícil y que era probable que develara problemáticas en distintas áreas. Los investigadores se dirigen a la escena del accidente con el fin de detectar indicios de lo que pasó. El avión dejó a su paso un rastro extenso de escombros. Esto sugiere que golpeó el pantano casi en la misma posición de nariz hacia arriba que tendría al momento de aterrizar en un aeropuerto. Es claro que el descenso se produjo de manera lenta y gradual.
Los investigadores de la NTSB han documentado los ajustes finales de varios instrumentos de la cabina. Y descubren que el piloto automático estaba configurado para mantener 600 metros de altitud. Pero claramente falló. Así que deciden entrevistar al técnico Angelo Donadeo, quien les informa que antes del accidente, la tripulación estaba intentando arreglar un foco. Las dos cajas negras del avión se recuperan unos días más tarde, y los investigadores esperan encontrar las respuestas que buscan. Pero antes de que se logre extraer la información necesaria, el ingeniero de vuelo Donald Ripo fallece en el hospital. Y por otro lado, Ron Infantino recibe noticias devastadoras. Se encontró el cuerpo de su esposa Lily debajo del ala del avión. Lily era una mujer realmente maravillosa. Fue mi primer amor. A Infantino lo atormenta el recuerdo de haber cambiado de asiento con Lily justo antes del accidente. Ella se levantó para ir al baño y, cuando volvió, se intercambiaron los asientos. Ella se ahogó en el pantano y él sobrevivió. El pantano es para los sobrevivientes tanto una bendición como una maldición. Eso nos salvó la vida. El lodo del pantano absorbió la energía del impacto y eso hizo que las partes del avión se dispersaran. El agua del pantano es tan espesa que también ha ayudado a coagular las heridas de los sobrevivientes, evitando que muchos mueran desangrados. Pero algunos sobrevivientes ahora enfrentan una amenaza nueva. Las aguas de los Everglades están contaminadas por un microorganismo letal que les ha producido una infección en las heridas. Esta infección recibe el nombre de gangrena gaseosa y es muy peligrosa. Es capaz de matar a una persona en tan solo 2 días. La gangrena gaseosa solo se puede destruir en una cámara hiperbárica. Se trata de un contenedor presurizado que se llena con niveles altos de oxígeno. El oxígeno se introduce en las heridas abiertas y destruye la bacteria. 8 de los pasajeros que sobrevivieron están infectados con gangrena gaseosa. Y todos necesitan con urgencia cámaras hiperbáricas. La única otra manera de salvar a los pacientes es amputar el miembro infectado. El brazo de Ron Infantino está gravemente infectado. El doctor vino a verme y dijo que si no conseguíamos una cámara hiperbárica, tendrían que amputarme. Y me informó que la única cámara que tenían disponible ya estaba siendo utilizada. Si los doctores no logran encontrar pronto una cámara, Infantino va a perder el brazo. Mientras los doctores continúan con la búsqueda de una cámara hiperbárica para Ron Infantino, los investigadores examinan los restos del avión, evalúan los controles de vuelo, los motores, los instrumentos y los sistemas hidráulico y eléctrico. El avión estaba como nuevo. No se encontró ningún desperfecto mecánico que causara el accidente. De hecho, como algunas partes del avión se encuentran en tan buenas condiciones, la NTSB se las devuelve a Eastern Airlines para que las instale en otros aviones de la aerolínea. Finalmente, se logra encontrar en la ciudad de Panamá una cámara hiperbárica que está disponible para Ron Infantino. Pasa en la cámara un total de 40 horas. El oxígeno presurizado destruye la bacteria y le logra salvar la vida a Ron. Debemos analizar 3 posibilidades. Un avión de última generación cayó 600 metros sin que la tripulación se diera cuenta. Los investigadores ya comprobaron que el avión estaba en perfectas condiciones, así que ahora se centran en otras razones posibles para su descenso. La lista de posibilidades la encabeza la incapacitación sutil del piloto. La autopsia del capitán Bob Loft ha revelado un descubrimiento perturbador.
El capitán tenía un tumor de gran tamaño sin detectar que le crecía en el cerebro. El tumor le presionaba la parte del cerebro responsable de la visión. Los registros médicos indican que la visión en el ojo izquierdo del capitán se había deteriorado con rapidez cuando tenía entre 50 y 52 años. Los médicos creen que la visión periférica del capitán podría haber estado reducida. El tumor podría haber creado puntos ciegos. Mientras centraba toda su atención en la luz defectuosa, es posible que no haya notado las advertencias graves del altímetro. Los investigadores consideran esta posibilidad impactante. Una afección médica sin diagnosticar pudo haber sido lo que provocó el primer accidente de un gran avión a reacción. Debería marcar 600. ¿Qué está pasando? Los investigadores recolectan información sobre el capitán Bob Loft. Entrevistan a las personas que lo conocían y examinan sus registros médicos. Según la gente que lo conocía, la visión del capitán era perfecta. Era un cazador experto y solía cazar palomas, que son un blanco muy pequeño. Los registros de Loft muestran que hace poco había pasado un examen médico en el que se le recetaron lentes correctivos. Pero esta evidencia no es suficiente para afirmar que tenía la visión gravemente afectada. A esa edad, la verdad es que todos usamos lentes para leer. El médico que realizó la autopsia me dijo que, si bien el tumor estaba presionando el área del cerebro que controla la visión, no había motivo para creer que ya la había empezado a afectar. Para él, no tenía relación con el accidente. Los investigadores aún no logran descubrir el motivo por el que el vuelo 401 comenzó a descender. Pon el piloto automático. Está bien. Es posible que el piloto automático no haya logrado mantener la altitud asignada debido a un desperfecto. Las computadoras del avión quedaron intactas y se procede a examinarlas. 11 días después del accidente, se instalan las computadoras del piloto automático en otro TriStar. Este avión sigue la misma ruta que el vuelo 401. Y el piloto automático mantiene la altitud sin problemas. Pero la noche del accidente no sucedió lo mismo. Los investigadores deberán explorar otras pistas para descubrir el motivo. Hay otra cuestión que es importante para la investigación. La torre de control de Miami no le avisó a la tripulación que el avión estaba descendiendo. El primer radar tridimensional del mundo se había instalado en esa torre hacía poco tiempo. Esto significa que el controlador Charlie Johnson conocía la ubicación, la altitud y la velocidad del vuelo 401. Hay una emergencia. Los investigadores analizan las grabaciones de la torre de control. Envían a los bomberos. Y descubren que la noche del accidente, hubo otra aeronave que requirió gran parte de su atención. El vuelo 607 de National Airlines estaba a punto de aterrizar justo antes del vuelo 401. Y también estaba teniendo problemas con el tren de aterrizaje. Envíen a los bomberos a la pista 9 ya mismo. Para concentrarse mejor en la emergencia, Johnson le cedió el vuelo 401 a otro controlador. Pero mientras el vuelo 607 se preparaba para el aterrizaje de emergencia, el otro controlador lo llamó a Johnson para devolverle el vuelo 401. Eastern tiene problemas con el tren. Rayos. En ese momento el vuelo 401 ya estaba sobre el pantano. Johnson tenía que monitorear otros 5 aviones, además de lidiar con las consecuencias del aterrizaje de emergencia. El vuelo logró aterrizar sin problema. En ese momento observó que la altitud del vuelo 401 había bajado a 270 metros. En aquel entonces, los radares solían fallar seguido y las fallas en la altitud eran muy comunes. En muchas ocasiones, el radar podía mostrar un reporte de altitud totalmente erróneo y extraño, pero unos minutos después volvía a mostrar el correcto. Sin embargo, el controlador no se quedó solo con eso. Charlie Johnson decidió contactarse con el vuelo 401. ¿Cómo van las cosas por allí? Bien. Ya estamos en condiciones de volver.
Giren a la izquierda a 180. Luego de ese intercambio, Johnson asumió que todo estaba bien. ¿Cómo van las cosas por allí? Bien. Los investigadores concluyen que el controlador Charlie Johnson era el único en ese momento que podía ver que el avión estaba perdiendo altitud. Y se preguntan por qué no le transmitió esa información a la tripulación. La respuesta está en las regulaciones de Estados Unidos para controladores aéreos. Transmitir esa información no era parte del trabajo. Según la Administración Federal de Aviación, los controladores solo debían mantener a los aviones separados, pero no tenían la obligación de encargarse de que los aviones mantuvieran la altitud correcta. Ahora, los investigadores tratan de determinar por qué el sistema de alerta del avión no les avisó a los pilotos sobre el peligro inminente. La aeronave L-1011 está equipada con una alarma que suena si el avión se desvía 75 metros por encima o por debajo de la altitud que seleccionaron los pilotos. Al reproducir la grabación de la caja negra, los investigadores escuchan que la alarma comenzó a sonar cuando el avión descendió por debajo de los 230 metros. ¿No la escucharon? Los investigadores analizan la transcripción de las voces en la cabina para entender cómo se les pudo pasar por alto la alarma. Lo pusiste mal. Está trabado. Los investigadores notan que justo antes de que la alarma sonara para avisarle a la tripulación que el avión estaba volando demasiado bajo, ambos pilotos estaban absortos con la luz del tren de aterrizaje. Mientras tanto, el ingeniero de vuelo se encontraba en el compartimento del equipo electrónico, y el sonido de advertencia salió de un altavoz ubicado en su estación de trabajo. Los investigadores comienzan a darse cuenta de que los pilotos no pudieron escuchar una alarma audible a la perfección, por el simple hecho de que estaban íntegramente enfocados en resolver otro problema. La alarma se escuchaba con claridad en la grabación, pero no la registró nadie de la tripulación. No la ignoraban a propósito, sino que estaban demasiado enfocados en otro problema. Así funcionamos los humanos. Los investigadores creen que la distracción de la tripulación podría ser una causa probable del accidente. Varios de los instrumentos habrían mostrado la disminución en la altitud. Lo que llamaba la atención es que nadie estaba mirando el panel de instrumentos. Se trató de un error humano y había que investigar por qué los pilotos no le estaban prestando atención al avión cuando empezó a descender. Eso era algo que no se solía investigar. Los investigadores entrevistan a varios pilotos y descubren algo desconcertante. La mayoría de ellos admitió que confiaba mucho en el funcionamiento de los pilotos automáticos modernos. Y varios se han vuelto demasiado dependientes de la tecnología. Pon el piloto automático. Está bien. Los investigadores sospechan que la tripulación de Eastern Airlines confiaba tanto en el piloto automático que no monitoreó los instrumentos de la forma en que debería haberlo hecho. Intenta sacar el foco. Luego de activar el piloto automático, ninguno de los pilotos le prestó atención a la tarea de volar el avión. ¿Qué provocó el descenso? Los investigadores aún no han logrado responder la incógnita más importante. Si el piloto automático funcionaba, ¿por qué el avión se estrelló en el pantano? ¿Qué le pasó a la altitud? ¿Qué? La grabación de las voces en la cabina demuestra que el descenso no fue una decisión deliberada. Debería marcar 600. ¿Qué está pasando? La respuesta no tarda en llegar. 2 meses después del accidente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte decide llevar a cabo una audiencia pública en Miami. Antes de la audiencia, un piloto de Eastern Airlines llamado Daniel Gellert se comunicó con el presidente de la NTSB para ofrecerse como testigo. Había piloteado la aeronave TriStar L-1011 y detectó algunas anormalidades.
El mundo de la aviación era muy hostil en aquel entonces, y no era para nada común que un piloto se animara a prestar su testimonio ante la NTSB. Las aerolíneas eran mucho más herméticas que hoy en día. En la audiencia, Gellert cuenta que durante uno de sus vuelos más recientes en un TriStar, se le cayó un mapa al suelo por accidente. Cuando se agachó para recogerlo, golpeó la columna de control y notó de inmediato que el piloto automático del avión se había visto afectado. La parte del piloto automático que controlaba la altitud se había desconectado. La NTSB descubre que muchos otros pilotos han tenido la misma experiencia. Además, 17 días después del accidente, Eastern Airlines publicó un aviso en el tablero de anuncios de la empresa y también lo envió por correo a todos los pilotos que trabajaban con aeronaves TriStar. El anuncio advertía sobre el peligro de golpear por accidente la columna de control. Las aeronaves modernas están equipadas con un interruptor a presión. Sirve para desactivar el piloto automático de manera inmediata al mover el yugo, sin perder el tiempo buscando un botón en el panel. La grabadora de datos de vuelo les indica a los investigadores el momento exacto en que el avión comenzó a perder altitud. Sucedió a las 11:37:08. Al analizar la grabadora de voces, los investigadores pueden descubrir qué estaba sucediendo en la cabina de vuelo en ese momento exacto. Ve a fijarte si bajó ese maldito tren. Los investigadores concluyen que el capitán Love golpeó la columna de control cuando se giró para hablar con el ingeniero de vuelo. El golpe tuvo la presión suficiente como para desactivar la parte del piloto automático que estaba controlando la altitud del avión. Nadie lo notó, pero ese simple movimiento fue el que le dio inicio al descenso gradual de la aeronave. Los pilotos no notaron que estaban cayendo porque la oscuridad de la noche eliminó toda referencia visual. Se determinó que un golpe suave podía desactivar el piloto automático. Los pilotos no lo sabían. Según un director de entrenamiento de Eastern Airlines, antes de este accidente, a los pilotos no se les enseñaba que un golpe podía ser suficiente para desactivar el piloto automático. Finalmente, la NTSB llega a una conclusión. El accidente se debió al error de los pilotos. La tripulación estaba distraída. No habían recibido el entrenamiento adecuado y no supieron manejar el sistema automático sofisticado del avión. Fue un accidente clave para la aviación, que sirvió para sacar a la luz varios problemas. Hizo que nos diéramos cuenta de que la manera en que se manejaban las cosas en la cabina de vuelo no solo era incorrecta, sino que también era peligrosa. Un tiempo después, los investigadores hacen otro hallazgo lamentable. Al examinar el indicador correspondiente al tren de nariz, descubren que el foco que estaba en su interior se había quemado. Puedes bajar el tren. Esto significa que el tren de aterrizaje se había desplegado y que el avión podría haber aterrizado con éxito. La única pieza del avión que falló fue un pequeño foco que costaba $12. El impacto real del vuelo 401 tomará años en revelarse por completo. Creará modificaciones en las maneras en que se entrenan a los pilotos y en que se investigan los accidentes. Pero antes de eso, la historia del vuelo 401 está a punto de dar un giro muy extraño. Para la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la investigación del vuelo 401 de Eastern Airlines ya ha finalizado. Se hicieron varias recomendaciones para prevenir que sucedan accidentes similares. Entre ellas se incluyó una regla nueva para los controladores, quienes a partir de ahora deben avisarles a los pilotos si pierden altitud. Pero 4 años después, quedó claro que todavía quedaba una lección más para aprender del vuelo 401. En 1977, 2 aeronaves 747 chocaron en un aeropuerto de Tenerife. Fue el accidente aéreo más trágico de todos los tiempos. Listos para despegar. Esperen autorización. 1736, avisen cuando dejen la pista. Ese accidente se produjo debido a una serie de malentendidos en la cabina de vuelo. La pista está ocupada.
¿Qué dices? Hay otro avión en la pista. No entiendo. Los investigadores afirman que al 70% de los accidentes lo causan errores de los pilotos. Estos accidentes nos demuestran que, por más experiencia que tenga un piloto, sigue siendo humano, y como todo ser humano, debe recordar que no está exento de cometer errores. A fines de los 70, la NASA comenzó a explorar una ciencia del comportamiento nueva diseñada para reducir los errores de los pilotos. Pilotos, préstenles mucha atención a los cambios. Esta ciencia recibe el nombre de gerenciamiento de los recursos de cabina. Se encarga de evitar que el capitán sea un líder a quien los demás siguen ciegamente. Tiene que ser un líder que escucha a los miembros de su tripulación, quienes a su vez deben tener la libertad de expresar lo que piensan. En la actualidad, el caso del vuelo 401 se enseña en todos los cursos de aviación del mundo, como un ejemplo clásico de mal gerenciamiento. Lamentablemente, a Bob Loft y a Albert Stockstill nunca les enseñaron esto. Nunca les dijeron que, ante un problema, la responsabilidad del capitán era controlar el avión o asignar a alguien para que lo hiciera. ¿Sigo piloteando? ¿A qué frecuencia nos mandó? 1.28.6. Está bien. En el vuelo 401, el capitán Loft no repartió las responsabilidades con claridad. En consecuencia, los tres tripulantes se enfocaron en el mismo problema. ¿Puedes moverlo un poco? Debes hacerlo encajar. Se genera confusión cuando las responsabilidades están cruzadas. Está justo allí. Pero no lo alcanzo. El capitán no alcanzaba el indicador y el copiloto sí, pero estaba volando el avión. Y el problema es que nunca se les había enseñado qué hacer en una situación crítica como esa. En la actualidad, también se les enseña a los miembros de las tripulaciones a no sentirse intimidados. Necesito algo para agarrarlo mejor. ¿Tienes un pañuelo? Fíjate si bajó. No puedo sacarlo. En este caso, el foco no funciona. Lo pusiste torcido. El copiloto se siente mal porque ha empeorado el problema y eso hizo irritar al capitán. Es como si se hubiera pegado. Donald Ripo también está irritado porque lo hicieron bajar, pero se olvidaron de prender las luces. No se ve. Hay mucha tensión. ¿No se desplegó? No lo sé. Con toda esta tensión, la tripulación no se va a poner a discutir con el capitán, y este es un problema que la industria de la aviación ha sabido detectar y trabajar para resolverlo. Luego del accidente del vuelo 401, se empezaron a delegar de manera más clara las tareas en la cabina. Como resultado, hay menos accidentes. Pero también hubo algunas repercusiones mucho más extrañas. Por un tiempo, se dijo que los fantasmas de la tripulación del vuelo 401 se aparecían en vuelos de Eastern Airlines. Luego del accidente, hubo varios trabajadores y pasajeros de la aerolínea que reportaron haber sido testigos de estas apariciones sobrenaturales. La mayoría de los casos se dieron en los aviones en donde se colocaron las partes recuperadas de los restos del accidente. Y las historias se propagaron con rapidez. Incluso se escribió un libro sobre el tema, en el que se sugiere que los fantasmas se encontraban allí para proteger a los pasajeros y a la tripulación. Eastern Airlines asumió públicamente una postura de total escepticismo, pero en privado manifestaba preocupación. Llegó un momento en el que los reportes de apariciones eran tantos que la aerolínea decidió retirar las partes del vuelo 401 de todas las demás aeronaves. Los sobrevivientes del accidente no olvidarán jamás el horror que vivieron esa noche en los Everglades. «35 años después de esa pesadilla, muchos de ellos decidieron regresar al pantano para homenajear a Robert Marquis y para agradecerle su valentía. Gracias. Queremos reconocer su esfuerzo.
Gracias a Robert Marquis, muchos lograron sobrevivir. Él tomó la decisión de salvar la mayor cantidad de vidas que le fuera posible. Lo que hizo esa noche fue muy valiente, y ojalá todos podamos actuar como él si alguna vez nos llegamos a enfrentar a una situación así. Fue uno de los héroes que nos dejó el accidente.